Estratos organizativos, acciones de mejora escolar. ¿Qué se entiende por una mejora escolar? Generalmente en este documento vamos a tratar dos aspectos de la misma, que son la autonomía personal y el pensamiento crítico. Y también el papel que va a tener la organización de un centro escolar para llevar a cabo dicha mejora dimensionada en los dos aspectos comentados anteriormente. ¿Por qué podemos hablar hoy en día, 2018, sobre la mejora escolar? Debido principalmente a la doble crisis del sistema escolar. Por una parte, tenemos una crisis centrada en la eficacia y otra crisis centrada en la eficiencia, que en definitiva son crisis del modelo burocrático del sistema escolar. La crisis de la eficacia significa que los resultados escolares que obtienen los estudiantes no se corresponden con la posición social que adquieren cada sujeto dentro del mercado del trabajo, por ejemplo. Y la crisis de la eficiencia significa que hay unos elementos externos, por ejemplo el capital social, el capital cultural de cada sujeto o de cada colectivo, que influye más en el rendimiento, en el éxito escolar, que los propios procesos internos desarrollados en cada proceso de escolarización. Esta doble crisis realmente nos va a remitir a esta búsqueda de una alternativa para volver a darle un nuevo sentido a la legitimidad del centro escolar, centrado en la autonomía intelectual y el pensamiento crítico, es decir, recuperar la idea de que estudiantes, docentes, no son meros agentes prescriptores de las normas de un sistema, sino que son agentes activos que proponen iniciativas desde el punto de vista de la autonomía intelectual. Y desde el punto de vista del pensamiento crítico, significa que tanto estudiantes como docentes tienen la capacidad para ofrecer soluciones a los problemas que se encuentran en su actividad cotidiana dentro de cada centro escolar. Para desarrollar estas dos acciones que hemos comentado anteriormente, tenemos que plantear una visión diferente del centro escolar o replantearnos cuáles son las funciones tradicionales para proponer unas nuevas. Por ejemplo, tenemos que mejorar lo que son las normas educativas, las reglas de juego, la cognición que tiene cada sujeto de lo que es la organización y mejorar la conciencia cívica de las poblaciones escolares. Estos cuatro elementos se encuentran estructurados en lo que hemos llamado los estratos de la organización, donde unos tienen un carácter más visible y otros tienen un carácter menos visible, cuyo acceso al conocimiento de esos estratos no se puede realizar directamente, sino indirectamente. Para ello hemos desarrollado una diapositiva que vamos a llamarle estratos organizativos, las diferentes esferas de acción y órdenes organizativos para la mejora del aprendizaje, donde tenemos 4 niveles de los que hemos mencionado anteriormente. Tenemos la estructura administrativa de las escuelas, tenemos las jerarquías, los grupos sociales, el estatus social, los balances en las relaciones sociales, la amistad, en definitiva, las relaciones sociales dentro de cada centro escolar. También, ya en un plano menos visible, tenemos el estrato de las cogniciones de las organizaciones escolares, es decir, el conocimiento, la interpretación que tiene cada sujeto, cada colectivo de lo que es un centro escolar. Y en el cuarto estrato, más profundo, más básico, tenemos la idea de la conciencia de los participantes en una organización o la no conciencia de los participantes o integrantes en una organización. Y la base de estos 4 estratos la hemos centrado en la idea de las tecnologías del aprendizaje, o sea, en una visión abierta del aprendizaje en el centro escolar, donde se accede a otros mundos diferentes del propio cotidiano en cada escuela.
Los ejemplos de la interacción de estos estratos para promover esta autonomía personal y este pensamiento crítico lo vamos a ver en dos ejemplos. Por una parte, los dilemas de la acción escolar y por otra parte, el acoso laboral y escolar. Generalmente los directivos son personas que se encuentran en una doble realidad. Por una parte, por la realidad del Estado, de la administración del Estado, que le urge a llevar a cabo un conjunto de normas de obligado cumplimiento, y por otra parte tenemos la sociedad civil, los integrantes de cada organización, que generan sus propias normas culturales y presionan a esta dirección para llevarla a cabo, para que realmente sean las que sean hegemónicas dentro de cada centro escolar. ¿A cuáles acude cada directivo? ¿A las normas del Estado o a las normas de la sociedad civil? Tenemos pues un dilema. Entonces esta autonomía y este pensamiento crítico va a permitir que estos sujetos puedan solucionar ese dilema mediante la propuesta de nuevos procesos de organización. También tenemos lo que es la idea del acoso laboral y el acoso escolar, cada vez más extendido en las organizaciones, porque esta idea de la burocracia, estos mundos cerrados de los centros escolares, promueven mucho lo que es la vigilancia de unos sujetos respecto a otros, promueven mucho lo que es la clasificación de los individuos dentro de una organización y esto genera envidia, genera recelos, genera sospechas, genera miedo, es decir, genera lo que es un acoso laboral y un acoso escolar. Entonces la autonomía y el pensamiento crítico van a ser dos acciones que van a promover que se haga visible este acoso laboral, se haga visible este acoso social y haya cierta conciencia colectiva de cuáles son los agentes protagonistas, acosadores, acosadoras en las organizaciones de tipo escolar. Estos dos ejemplos que acabamos de mencionar, básicamente a lo que nos están remitiendo es a una alternativa, a un nuevo significado de lo escolar, que podemos definirlo la escuela como un laboratorio de conocimiento, es decir, como unas mejoras organizativas del centro escolar para promover esta idea de la autonomía personal y del pensamiento crítico. Yo voy a hacer 6 propuestas de esta idea de mejora de la organización. Por una parte, de lo que se va a comentar no es algo nuevo, sino que básicamente es la idea del aprendizaje basada en la experiencia, que es un concepto que ya a principios del siglo XX John Dewey protagonizó con su concepto de escuela democrática o de democratización de los procesos escolares. Pero hoy en día vamos a introducir un nuevo elemento del siglo XXI, que son las tecnologías del aprendizaje, que nos van a permitir abrir el centro escolar a unos espacios, a una frontera más allá del espacio físico de cada centro escolar. Por eso, en esta idea de la escuela como laboratorio de conocimiento, vamos a tener en cuenta, por una parte, los diferentes aprendizajes formales e informales que están legitimados para adquirir un conocimiento en un centro escolar. Vamos a tener en cuenta la idea de la escuela como una realidad social y cultural, no como una realidad económica. Vamos a tener en cuenta también los nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje, los museos, la vida cotidiana en la que vive cada sujeto, los videojuegos, etcétera, internet, todo lo que nos podamos imaginar en ese sentido. Vamos a tener presente que la evaluación se debe centrar en la mejora del aprendizaje, no en la sanción del aprendizaje adquirido, sino en la mejora de la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes en un centro escolar. Una visión de futuro.
Vamos a tener también presente la idea del aprendizaje profesional significativo, o sea, aquello que se va aprendiendo mediante la propia experiencia, la reflexión, la acción y la investigación de cada docente. Y una idea de gobierno escolar va centrada en la implicación de la sociedad civil en la toma de decisiones y no solamente la incorporación del Estado dentro de cada centro escolar para la gestión de los recursos normativos propuestos por cada administración.